¿Listo? Hola chicos, buenas noches. Mi nombre es Victoria Pérez Aguilar, abogada de profesión, egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego, magíster en gestión pública. Cuento ya con más de 9 años de experiencia en las contrataciones con el Estado. Soy árbitro y capacitador en la misma especialidad que les estoy mencionando. Así es que en esta ocasión estaré con ustedes a cargo del último módulo de este diplomado que ustedes han iniciado en el Colegio de Administradores, relacionado justamente al Sistema Nacional de Abastecimiento y a la gestión pública. Entonces, cuando nosotros, bueno, habiéndome presentado, vamos a dar ya inicio a este módulo en el cual nosotros vamos a entender cómo es que funciona el Sistema Nacional de Abastecimientos y la gestión pública. Cuando nosotros hablamos de un sistema, hablamos de procedimientos, hablamos de normas, de fórmulas que en este caso van a regular determinada situación. En este caso, cuando hablamos del Sistema Nacional de Abastecimiento, justamente vamos a hablar de todas aquellas normas que nos permitan justamente lograr el abastecimiento de nuestras entidades públicas. Como ustedes sabrán, el ente rector, por así llamarlo, del sistema de abastecimiento, justamente es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, aquel organismo que justamente va a emitir documentos para regular el sistema de abastecimiento, para regular el sistema de contratación pública, a través del cual todas las entidades públicas que requieran contratar de determinados bienes, servicios, consultorías u obras para poder satisfacer sus necesidades, van a tener justamente que aplicar todo este sistema. Este sistema, como les mencioné en algún momento, es el conjunto de procedimientos, de normas, que nos van a permitir justamente ordenar el sistema de abastecimiento. Entonces, en esta primera clase, yo he querido partir por compartir con ustedes un material muy interesante denominado el ABC de la contratación pública, porque justamente el abastecimiento se basa en la contratación pública. ¿Cómo es que se abastecen las entidades públicas de los bienes y servicios y consultorías y obras? Justamente utilizando la contratación pública para ello. Vamos entonces esta noche a ver este ABC de las contrataciones públicas y luego a lo largo de este módulo vamos a ir desarrollando cada una de las etapas que tiene la contratación pública. No se olviden, siempre les menciono a los chicos del módulo de que cualquier consulta que ustedes deseen hacer en tiempo real la pueden realizar a través de la opción chat, de forma tal que yo pueda leerlos y contestarles a la vez para que no quede ninguna inquietud en el vacío. ¿Está bien? Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, chicos, a través del chat que yo voy a estar revisándolo de manera permanente. Habiendo dado esas explicaciones, entonces iniciamos este módulo preguntándonos por qué es la contratación pública, ¿no? Y por qué influye la calidad de vida del ciudadano. ¿Y por qué nos preguntamos esto? Porque cuando hablamos de la contratación pública, la Ley de Contrataciones del Estado señala justamente que se debe contratar justamente con una finalidad pública y que además la contratación que se realice debe repercutir positivamente en la vida del ciudadano. Entonces vamos a ver justamente qué es la contratación pública. Tenemos entonces que la contratación pública viene a ser ese procedimiento, ese proceso a través del cual una entidad pública, o sea, que representa al Estado,
¿Se abastece de qué cosas? ¿De qué se tienen que abastecer las entidades? De bienes, servicios, consultorías u obras, justamente de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, para satisfacer justamente la finalidad pública en busca de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Ese es el concepto, que tenemos respecto a la contratación pública. A ver, me dicen por ahí que no se escucha. Quisiera, por favor, que me confirmen este dato. Ok. Ok, chicos. Entonces, la contratación pública les mencionaba que es justamente ese proceso a través del cual la entidad pública va a abastecerse de aquellos bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. Pero ustedes recuerden que esa satisfacción de las necesidades se tiene que hacer con compras oportunas y a la mejor condición de precio y calidad. Y esto es importante recordarlo porque es la base de la contratación. Porque recuerden ustedes que la norma no menciona que sea al menor precio, sino me dice en la mejor condición de precio y calidad. Por lo tanto, hay que ir sacándonos de la mente ese chip de que la contratación pública necesariamente tiene que contratar con la oferta de menor valor, porque eso no es así, eso no es el espíritu de la normativa. El espíritu de la contratación pública es que se compre en las mejores condiciones de precio y calidad para poder satisfacer justamente la finalidad pública que va a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En este material, en esta diapositiva, podemos ver justamente el símbolo de aquellos bienes, servicios, consultorías u obras que son necesarias para que las entidades públicas puedan satisfacer sus necesidades. Recordemos que las entidades públicas, para satisfacer sus necesidades, necesitan de distintas adquisiciones, tanto de bienes como servicios. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesita una entidad pública para cumplir con su finalidad? ¿Qué es lo que necesita? Contratación de personal. Si ustedes me ayudan en el chat, también pueden ir contestando. ¿Qué es lo que necesita? Por ejemplo, adquisición de bienes, adquisición de mobiliario, adquisición de repente material de oficina, tal vez adquisición de uniformes, etcétera, ¿no es cierto? Todas estas contrataciones que son necesarias para poder satisfacer las necesidades de la entidad pública, pero que a su vez son satisfacciones de las necesidades de los ciudadanos, es decir, del usuario final, del ciudadano de a pie, que es finalmente el beneficiado con todas las contrataciones del Estado. Entonces, podemos seguir haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Para qué se realizan las contrataciones públicas? Y la respuesta sería que las contrataciones públicas se realizan para poder satisfacer las necesidades públicas, para poder alcanzar los resultados en beneficio de la población y para poder satisfacer también un fin público. Entonces, con esto queremos decir que lo que se satisface es no la necesidad de unos cuantos, no las necesidades de unos funcionarios que en esta ocasión les tocaron ser áreas usuarias, sino es la satisfacción de las necesidades de toda la población, del fin público. Entonces, veamos ahora qué es finalidad pública, de lo que estamos hablando desde el inicio de estas diapositivas. ¿Qué es lo que viene a ser la finalidad pública? La finalidad pública, que es muy reclamada en todas las contrataciones, a lo largo de este módulo vamos a ver, por ejemplo, que en uno de los puntos vamos a tratar la elaboración de los famosos términos de referencia o de las especificaciones técnicas. En estos términos de referencia o especificaciones técnicas que vienen a ser los documentos en los cuales las áreas usuarias deben consignar toda la información de aquel bien o servicio que desean contratar, es casi obligatorio que dentro de estos documentos vaya señalada la finalidad pública de la contratación. ¿Y qué es la finalidad pública? La finalidad pública viene a ser el interés público que desea satisfacer con la contratación que se está realizando y que además tiene que estar ligada o relacionada a la naturaleza de las funciones de la entidad. Y esto tiene que estar en concordancia con sus objetivos estratégicos. Es decir, la entidad debe haberse planteado
objetivos estratégicos dentro de sus funciones y para ello necesita realizar contrataciones públicas, pero que tengan una finalidad pública, es decir, que sirvan para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. A ver, vamos a suspender un ratito para leer la pregunta de su compañero. Pregunta, profesora, ¿quién debe hacer el TDR? Tengo un problema con esto. El TDR, como les menciono, significa el término de referencia. Este documento es un documento que tiene que ser elaborado por el área usuaria de la entidad, es decir, aquella área que necesita de aquel servicio, porque estamos hablando de términos de referencia, de aquel servicio que se va a contratar. Entonces, tiene que hacerlo el área usuaria. ¿Está bien? Siguiendo entonces, dice, y yo como área usuaria, ¿cómo hago para hacer un TDR sin ponerme en contacto con los proveedores? En realidad, a la pregunta de su compañero, les voy a dar lectura para que podamos entender, dice, y como área usuaria, yo, ¿cómo hago para hacer un término de referencia sin ponerme en contacto con los proveedores? ¿Cómo hago? Pues es muy fácil. Lo que yo necesito saber es informarme respecto del bien o del servicio que voy a contratar. Si tú me estás hablando de términos de referencia, me estás hablando de un servicio, ¿ya? Cuando hablamos de términos de referencia, hablo de servicios. Cuando hablo de especificaciones técnicas, hablo de contratación de bienes. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que ustedes tienen en la lámina, para no salirnos del tema y hablar de la finalidad pública, la compra de una computadora, la compra de un equipo médico, la compra de un mueble, de un estetoscopio, de medicinas y de sábanas que hace una entidad, en este caso del sector salud, todas estas compras tienen una sola finalidad pública. ¿Y cuál es la finalidad pública? ¿Creen ustedes que será la finalidad pública de comprar de repente esta computadora? ¿Será permitir el mejor trabajo de los médicos? No, en realidad esa es una finalidad, un objetivo. Pero la finalidad pública viene a ser que tengamos una atención médica oportuna para el asegurado. Entonces, esa viene a ser la finalidad pública, por ejemplo, de estas contrataciones. Ahora, siguiendo a la pregunta en concreto de su compañero de cómo hago para elaborar los términos de referencia, les mencionaba que lo que debo hacer es conocer mi necesidad. Las áreas usuarias deben partir por saber que yo no puedo pedir contrataciones que no sean necesarias a mí. Por lo tanto, si yo compro o quiero contratar algo que no es necesario, obviamente me va a ser difícil poder saber qué es lo que quiero. Y voy a tener que recurrir a los proveedores para poder obtener información. ¿Me dejo entender? Si, por ejemplo, yo quiero pintar mi entidad pública, yo necesito saber con qué pintura, de qué color, qué condiciones quiero exigirle a mis proveedores para poder solicitar sin necesidad de recurrir, en este caso, a los proveedores. Los términos de referencia y las especificaciones técnicas tienen que ser elaboradas por el área usuaria dependiendo de lo que estoy solicitando. Para ello, cuando hablamos, en todo caso, cuando hablamos de bienes, para la consulta de su compañero, podría ser un poco más difícil poder seleccionar las características técnicas del producto que yo deseo comprar. Por ejemplo, mi entidad pública desea comprar, y eso lo vamos a desarrollar con más minuciosidad a lo largo de este módulo, pero para no dejar suelta la pregunta de su compañero, les pongo el siguiente ejemplo. Yo necesito comprar o adquirir fotocopiadoras multifuncionales. ¿Está bien? Entonces, tal vez yo no sepa o yo no tenga muchos conocimientos de aquellas características técnicas de una impresora multifuncional, pero para ello tengo habilitada, por ejemplo, los folletos de las diferentes marcas, el internet que me puede brindar información técnica de las características de algún producto. Y es más, también podría pedirle brochures a las diferentes marcas para que me puedan enviar y en base a la pluralidad de información que yo tenga, poder escoger qué es lo que quiero, cuidando de que en lo que es lo que quiero tenga que incluir a varias marcas y a varios postores que puedan ofrecerme lo que yo estoy deseando para satisfacer mi finalidad pública, ¿ya?
A ver, para seguir en la consulta de su compañero, dice, profesora, yo necesito una estantería móvil de 3 cuerpos dobles, pero eso no lo entienden y no sé cómo hacerles entender. Ah, ok, claro, es que como te repetía, ¿no? Si eso es lo que ustedes necesitan, es el área usuaria quien debería definir. Y vamos a tomar como ejemplo lo que su compañero nos dice. Yo necesito una estantería móvil de 3 cuerpos dobles. ¿Ustedes creen que esa información sea suficiente? En realidad no. Pareciese que sí, pero en realidad, por ejemplo, nos faltaría indicar el material, nos faltaría indicar las medidas, nos faltaría indicar las dimensiones o los espesores, nos faltaría indicar, por ejemplo, si es con puertas o sin puertas, si es con manijas o con ranuras. ¿Qué otro más? ¿Qué otro aspecto más? Por ejemplo, ¿dónde me van a entregar este móvil, esta estantería? Si me la van a entregar armada o desarmada, si la contratación incluye el armado dentro de mi entidad o no, o eso me va a generar algún otro costo, ¿sí? ¿Dónde me tienen que entregar esta estantería? En el primer piso, en el segundo piso, etcétera. Como ven, de un pequeño ejemplo podemos ir sacando varios conceptos que tienen que estar debidamente señalados en mi término de referencia o en mi especificación técnica. Porque a pesar de que no estamos todavía hablando propiamente del término de referencia o la especificación técnica, debo mencionarles que este es el documento más importante de la contratación pública, porque es este documento que va a caminar a lo largo de toda la contratación. Si yo no especifiqué en esos documentos, por ejemplo, que se iban a aplicar penalidades o que, por ejemplo, necesitaba que se incluya dentro de la contratación también la instalación, cuando estemos hablando de la ejecución contractual, yo como entidad pública no podré exigirle al proveedor que me instale ese equipo de 3 cuerpos porque no consigné esa información en mi término de referencia o en mi especificación técnica. Por lo tanto, no podré exigirle aquello que no fue debidamente escrito y detallado en mi especificación técnica o en mi término de referencia. ¿Está bien? Me pregunta su compañero, ¿y eso no lo debe hacer un especialista en adquisiciones? No, en realidad lo debe hacer el área usuaria. El área usuaria puede solicitarle alguna especie de ayuda al órgano encargado de las contrataciones, que en este caso puede ser la oficina de abastecimiento, pero es responsabilidad estricta del área usuaria de definir qué es lo que quiere. Para ello, a lo largo de este módulo, les voy a enseñar algunas herramientas muy fáciles, muy sencillas, que el organismo supervisor de las contrataciones del Estado ha puesto al servicio de los diferentes funcionarios públicos para que podamos elaborar, por ejemplo, especificaciones técnicas y términos de referencias de manera eficiente. Allí, en estos formatos que les hablo, nos dan, por ejemplo, una relación de información que necesariamente deberían tener estas especificaciones o estos términos de referencia para poder contratar de manera eficiente. Espero entonces a lo largo del módulo poder ir ofreciéndole estas herramientas para un mejor desempeño laboral. ¿Ok? Entonces avanzamos con respecto a la finalidad pública, avanzamos en preguntarnos quiénes participan de la contratación pública. Como ven, estoy entrando al tema de la contratación pública de manera muy paulatina, muy despacia, para poder entrar luego ya a lo que es la contratación en sí. ¿Quiénes participan entonces en la contratación pública? Tenemos a 2 participantes. Tenemos de un lado a una entidad pública que maneja recursos públicos, que maneja los recursos del Estado, y por el otro lado tenemos al proveedor, que es el que va a satisfacer las necesidades de esta entidad pública. Ellos son entonces quienes participan en la contratación pública, la entidad y el proveedor. Ahora, ¿quiénes intervienen en la gestión de la contratación? Al interno de la entidad pública tenemos diferentes funcionarios que van a participar en la gestión de la contratación. Tenemos, por ejemplo, al titular de la entidad, que viene a ser aquella autoridad con más alto grado de acuerdo a su estructura orgánica, es el jefe de toda la institución pública. Él es el titular de la entidad, aquel funcionario que tiene el más alto grado de acuerdo a su estructura orgánica.
es el titular de la entidad. Este titular de la entidad tiene diversas funciones, como por ejemplo, la de aprobar los expedientes de contratación, la de declarar la nulidad de los procesos, que hay algunas facultades que son delegables, otras facultades que son indelegables, que también la vamos a ir viendo a lo largo del módulo. Tenemos también, por ejemplo, a otra área que interviene en la gestión de la contratación, que es el área usuaria. Para su compañero que me estuvo haciendo las consultas respecto al área usuaria, fíjense ustedes en esta diapositiva cómo encontramos también al área usuaria, que es un área que interviene en la gestión de la contratación. ¿Qué es lo que hace el área usuaria? El área usuaria es la que elabora las especificaciones técnicas o los términos de referencia con las que se va a realizar la contratación pública. Es decir, son los encargados de definir cuáles son sus necesidades para poder plasmarlas en esos documentos y que estos documentos sean luego remitidos al órgano encargado de las contrataciones para las compras correspondientes. Tenemos también como otro órgano que interviene en la gestión de la contratación al famoso comité de selección. Recuerden que les voy a dar algunos tips nada más porque luego vamos a hablar de cada una de estas áreas. El comité de selección, para resumir, es un órgano colegiado que está conformado por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes, y en este caso los 3 miembros titulares estarán encargados de seleccionar al proveedor con el que la entidad pública va a suscribir un contrato para poder satisfacer sus necesidades. Ese es el comité de selección. Este comité de selección va a estar encargado, por ejemplo, de elaborar las bases administrativas, de publicar y convocar el procedimiento de selección, de absolver consultas y observaciones dentro del procedimiento de selección, de integrar las bases administrativas, de publicar y evaluar y calificar a los postores para poder otorgar la buena pro, y a su vez también declarar el consentimiento de la buena pro. Como otro órgano que interviene en la gestión de la contratación pública, tenemos al órgano encargado de las contrataciones. Este órgano encargado de las contrataciones, dependiendo de la entidad, dependiendo de la estructura orgánica, recibe diferentes nombres. Por ejemplo, en algunas entidades públicas, el organismo encargado de las contrataciones, el famoso OEC, va a estar conformado por la oficina de administración. En otras entidades será, por ejemplo, la oficina de abastecimiento, la oficina de logística, etc. Pero es el órgano que se encarga de la gestión de la contratación o que se encarga de la adquisición de bienes y servicios para la entidad, o sea, de la cadena de compra. Ese es el órgano encargado de las contrataciones, justamente como su nombre lo dice. Me voy a encargar de realizar todas las adquisiciones, todas las compras, las contrataciones que necesita mi entidad con sus diferentes áreas usuarias. ¿Está bien? Como ven, todas estas partes están dentro de la entidad pública, el titular, el área usuaria, el comité de selección y el órgano encargado de las contrataciones, quienes son además responsables de que las contrataciones se realicen de forma eficiente y oportuna, cuidando y respetando los principios que rigen la contratación pública. De otro lado, tenemos también, ya no por el lado de la entidad, sino por el lado de los proveedores. Y nos preguntaríamos lo siguiente: ¿quiénes tienen derecho a participar en una contratación pública? Y allí podríamos responder de que quienes tienen derecho a participar en la contratación pública son todas las personas, naturales y jurídicas, que cumplan con los requisitos que haya establecido la entidad para poder participar del procedimiento de selección que justamente han convocado. Entonces, por un principio de igualdad, pueden participar en las contrataciones públicas todas las personas naturales y jurídicas que cumplan con los requisitos, a excepción de aquellos proveedores, ya sean personas naturales o personas jurídicas,
que se encuentre dentro de alguno de los impedimentos señalados en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones. En clases más adelante vamos a ver cuáles son estos impedimentos. Por ejemplo, para ir adelantándoles un poco, hay impedimentos que prohíben a las personas participar en los procedimientos de selección en razón del cargo al que ocupan o del poder del que ostentan. Entonces, vamos a ver que todos los demás que no estén señalados en este artículo 11 pueden libremente participar en las contrataciones con el Estado. ¿Y cuáles son los requisitos para participar de un procedimiento de selección convocado por una entidad? El requisito indispensable es contar con el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo que la entidad esté convocando. ¿Y a qué me refiero con ello? El Registro Nacional de Proveedores tiene 4 registros, aparte del de inhabilitados. El Registro Nacional en el capítulo de bienes, en el capítulo de servicios, en el capítulo de consultorías y en el capítulo de ejecución de obras. Entonces, cuando yo quiero participar en un procedimiento de selección cuyo objeto es la ejecución de obras, necesitaré entonces estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de obras. Por eso les menciono en el capítulo correspondiente a la convocatoria. ¿Cuál es otro requisito que yo como proveedor debo cumplir para poder participar en un procedimiento de selección? Otro requisito es no estar inhabilitado, suspendido o no tener impedimento para contratar con el Estado, lo que les mencionaba. Estar inhabilitado significa haber recibido una sanción por parte del Tribunal de Contrataciones a través de un procedimiento administrativo sancionador. Suspendido también forma parte de una de las sanciones que puede imponer el Tribunal de Contrataciones en un procedimiento administrativo sancionador. Y los impedimentos son los que ya les mencioné, que se encuentran señalados en el artículo 10 de la Ley de Contratación. ¿Cuál es otro requisito que debo tener para poder participar en un procedimiento de selección? Debo, además de tener el RNP y no estar inhabilitado ni impedido para contratar con el Estado, debo, además de ello, cumplir con los requisitos técnicos inherentes a la naturaleza del servicio o a la comercialización del bien. Cuando me refiero a requisitos técnicos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a cumplir con ciertas condiciones que son inherentes a la naturaleza del servicio. Por ejemplo, para poder vender combustible, ¿necesitaré solamente tener RNP y no estar inhabilitado? No, porque además necesito cumplir con un requisito técnico inherente a la naturaleza o un requisito legal, es decir, tener un permiso o una autorización dada por el Ministerio de Energía y Minas que me permita realizar esa actividad objeto de la convocatoria. ¿Está bien? Por ejemplo, igual, ¿no? Para la contratación del servicio de transporte de residuos sólidos, también voy a necesitar algún requisito especial inherente a la naturaleza de la contratación. Vamos ya a ir viéndolo en clases continuas. ¿Y cuál es el papel que juega el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, conocido como OCE, en la contratación pública? ¿Qué es lo que debe hacer este organismo? Este organismo debe regular y supervisar todo el proceso de contratación que es realizado por la entidad pública, debiendo cautelar la aplicación de la norma de contrataciones y además promoviendo las mejores prácticas y el uso óptimo de los recursos públicos y la satisfacción de las necesidades de la población. ¿Cómo logra esto el organismo supervisor? Por ejemplo, regula y supervisa los procesos a través de las famosas fiscalizaciones de oficio o a través de la atención de denuncias que reciben por parte de los proveedores que participan en los procedimientos de selección. Además, también, por ejemplo, cumple con esta función, con este papel, al publicar las bases estandarizadas y las diferentes directivas para cada una de las situaciones que surgen en la contratación pública. Como ustedes sabrán, y si de repente no es de conocimiento de todos, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, a través de su plataforma web,
nos brinda muchos instrumentos con los cuales poder justamente realizar contrataciones eficientes, contrataciones eficaces, donde se cautele justamente el cumplimiento de la normativa. Tenemos instructivos, tenemos folletos, tenemos directivas, opiniones, pronunciamientos, emisión de resoluciones por parte del Tribunal de Contrataciones, etc. Con los cuales se pretende, entiendo que el organismo supervisor pretende pues promover las mejores prácticas en la contratación pública. Les recuerdo siempre que pueden visitar la plataforma del OCE porque es una plataforma bastante virtual, bastante dinámica, bastante interesante, que nos brinda información justamente de la contratación pública. Ahora sí vamos a ver cómo es que se realiza un proceso de contratación. Y esto es algo que quiero que les quede claro porque es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este taller o de este módulo. ¿Cómo es que se realiza un procedimiento de selección? Todo procedimiento de selección, no se olviden de las preguntas, chicos, porque si no creo que ya se durmieron. Todo procedimiento de selección se va a realizar necesariamente a través de 3 fases. En toda contratación, en todo procedimiento, independientemente del nombre. Por recordarles, tenemos, por ejemplo, contrataciones como la adjudicación simplificada, la licitación pública, el concurso público, etc. En todas estas contrataciones, en todos estos procedimientos, se van a realizar necesaria e indispensablemente 3 fases. ¿Y cuáles son las 3 fases? Las 3 fases son los actos preparatorios, el procedimiento de selección y la ejecución contractual. Esas son las 3 etapas que se van a desarrollar en todo procedimiento de contratación. Vamos a ver, por ejemplo, que en las actuaciones preparatorias vamos a encontrar actuaciones como la elaboración de la especificación técnica o del término de referencia. Vamos a encontrar aquí en esta etapa de los actos preparatorios, por ejemplo, la elaboración del estudio de mercado, la determinación del valor estimado o del valor referencial de la contratación. Vamos a tener también en este caso la aprobación del expediente, la certificación presupuestal, la designación de un comité e inclusive la elaboración de las bases. Todas estas actuaciones las vamos a encontrar dentro de esta fase denominada actuaciones preparatorias. Dentro de la etapa del procedimiento de selección, y déjenme regresar primero a la primera etapa, la etapa de actuaciones preparatorias está, por ejemplo, a cargo del área usuaria cuando se trata de la elaboración de las especificaciones técnicas, del órgano encargado de las contrataciones cuando hablamos de la determinación del valor referencial o del valor estimado. Y en el caso del procedimiento de selección, esta fase es la que se encuentra a cargo de un comité de selección. Este comité, como ya se los había mencionado, tendrá la tarea de seleccionar el proveedor con el cual se va a suscribir el contrato y va a seleccionar a este proveedor a través de un procedimiento de selección, el cual tiene diferentes etapas, desde la convocatoria, registro de participantes, presentación de consultas y observaciones, absolución de esas consultas y observaciones y además la integración de bases, la presentación de ofertas, la evaluación, admisión y calificación de las ofertas, otorgamiento de la buena pro, consentimiento de la buena pro. Todas estas fases se desarrollan estas etapas se desarrollan dentro de esta gran fase denominada procedimientos de selección. Luego tenemos la tercera etapa, que es la etapa de ejecución contractual. En esta etapa vamos a suscribir el contrato, en esta etapa vamos a ejecutar lo que decía el término de referencia o la especificación técnica. Vamos a cobrar las penalidades, vamos a dar la conformidad del servicio o de la prestación, vamos a realizar reducciones al contrato o tal vez adicionales, ampliaciones de plazo, etc. Todo eso encontramos en la ejecución contractual. Entonces, téngalo bien en claro, son 3 grandes fases en las que necesariamente se deben realizar en toda contratación pública. Actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución contractual.
Vamos a detenernos un poquito en la etapa de actuaciones preparatorias. Acuérdense que estamos dando el marco general. Luego ya en las siguientes sesiones nos vamos a sentar tranquilos en toda la sesión a desarrollar las actuaciones preparatorias, a desarrollar los procedimientos de selección, etc. En cuanto a las actuaciones preparatorias, debemos hacer la mención o la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ocurre en las actuaciones preparatorias? En las actuaciones preparatorias, la entidad, a través de sus diferentes áreas, tiene que realizar lo siguiente. Primero, tiene que formular el requerimiento. ¿Y quién dijimos que va a formular el requerimiento? Se los acabo de mencionar hace un momento, ¿no es cierto? ¿Quién formula el requerimiento? A ver, chicos, para saber si están presentes. El área usuaria, ¿no es cierto? Perfecto. Me gusta cuando responden en línea porque entonces sé que están allí pendientes de la exposición. Entonces, tenemos que primero se formula el requerimiento por parte del área usuaria. Luego, este requerimiento es trasladado ¿a quién? Al órgano encargado de las contrataciones para poder realizar la indagación de mercado. Esta indagación de mercado la puede realizar, por ejemplo, utilizando cotizaciones o, por ejemplo, utilizando precios que figuren en el Internet o contrataciones también anteriores, etc. ¿Para qué? Para poder cuantificar la contratación. Luego de que se ha cuantificado la contratación, se tiene que proceder a la elaboración del plan anual de contrataciones. El plan anual de contrataciones viene a ser aquel documento de gestión en el cual se va a consolidar todas las contrataciones que va a realizar la entidad pública a lo largo de un ejercicio presupuestal, es decir, a lo largo de todo un año. En este PAC es el reflejo financiero en realidad de mi presupuesto, porque este plan anual tiene que estar íntimamente ligado con el presupuesto institucional de apertura que se otorgue a cada una de las entidades públicas. Debe coincidir las contrataciones valorizadas en el PAC con el monto asignado en el presupuesto institucional de apertura. Luego de ello, luego de haber elaborado el plan anual de contrataciones y tener consolidado todas las contrataciones que se van a realizar en el ejercicio presupuestal, se va a generar un expediente de contratación por cada uno de los requisitos o de los requerimientos que haya solicitado el área usuaria. Y por cada expediente de contratación se debe designar un órgano a cargo del procedimiento de selección. Vamos a ver que dependiendo del tipo de procedimiento, algunos procedimientos lo podrá conducir el órgano encargado de las contrataciones y otros procedimientos podrá también conducirlo el comité de selección. Veamos aquí entonces en esta diapositiva la pregunta, y esta ya ustedes la saben. ¿Quién formula el requerimiento? Entonces el requerimiento es elaborado por el área usuaria, y el área usuaria es aquella oficina, aquella área que tiene la necesidad de adquirir determinado bien, determinado servicio o la ejecución de una obra en virtud a sus funciones y a la finalidad pública que persigue la contratación, ¿cierto? Entonces ya tenemos claro que quien formula el requerimiento es el área usuaria. ¿Y quién es el área usuaria? Aquella área que tiene la necesidad, que necesita de aquellos bienes, de aquellos servicios para poder cumplir sus funciones. Esa es el área usuaria. Entonces, hemos señalado que luego de haberse elaborado el requerimiento, se tiene que realizar una indagación del mercado. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿qué es la indagación de mercado y quién la realiza? La indagación de mercado viene a ser justamente las averiguaciones, las indagaciones, las preguntas previas que permiten que la entidad pueda definir el valor de la contratación. Esta indagación contiene un análisis respecto de la pluralidad de marcas y postores. Es decir, debo a través de esta indagación de mercado asegurar que el bien o el servicio que estoy pretendiendo convocar pueda ser brindado por una pluralidad de proveedores
y que además, tratándose de bienes, puedan también cumplir una pluralidad de marcas. Adicionalmente a ello, debo también en esta indagación de mercado verificar si es que es posible distribuir la buena pro. ¿Y qué significa distribuir la buena pro? Distribuir la buena pro significa darle la buena pro a varios postores, al primero, al segundo, al tercero, etc., en partes proporcionales de acuerdo a lo ofrecido. Y esto se da cuando de repente la entidad pretende comprar en cantidades o magnitudes bastante grandes y del estudio de la indagación de mercado determine que no será posible que un solo proveedor pueda satisfacer la necesidad. Cuando pueda o cuando advierta ello, tendrá que señalar en el informe de indagación de mercado que existe la posibilidad de distribuir la buena pro. Así, se distribuirá entre aquellos proveedores que hayan ofertado los productos para que se satisfaga la necesidad de la entidad. Entonces, esta indagación de mercado es realizada por el órgano encargado de las contrataciones, el famoso OEC. ¿Y qué es el Plan Anual de Contrataciones? Ya lo mencionamos hace un momento, es el instrumento de gestión que indispensablemente necesita la entidad para que pueda contratar de bienes, servicios, consultorías y obras durante un ejercicio presupuestal. Cabe precisar que si una contratación no está incluida en el Plan Anual de Contrataciones, no podrá ser convocada por la entidad pública. Por lo tanto, es un requisito indispensable que el procedimiento a convocar esté registrado en el Plan Anual de Contrataciones. Es necesario precisar que en este Plan Anual de Contrataciones debe contener las contrataciones cubiertas con el PIA, ¿no es cierto? Ya se los mencioné. ¿Qué es el PIA? El presupuesto institucional de apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la ley y la fuente de su financiamiento. Entonces, ese es el famoso Plan Anual de Contrataciones. ¿Qué papel juega el órgano encargado del procedimiento de selección? Vamos a ver cuál es el papel que le corresponde a este órgano encargado de la contratación. El órgano encargado es el que se va a encargar de toda la preparación, de conducir y realizar el procedimiento de selección hasta su culminación. Es decir, tendrá que armar el expediente, elaborar el expediente de contratación y además también cuando hablamos del órgano encargado de las contrataciones debemos saber que el procedimiento de selección puede estar a cargo de un comité de selección o también del órgano encargado de las contrataciones. Una cosa es decir el órgano encargado del procedimiento de selección y otra cosa es decir el OEC, no nos confundamos. El órgano encargado de las contrataciones es el que hemos visto anteriormente y el que hemos mencionado que es el que se encarga de las compras, adquisiciones para la entidad, mientras que el órgano encargado del procedimiento de selección es aquel órgano que se encarga de la preparación, conducción, realización del procedimiento de selección. Acuérdense que el procedimiento de selección es una de las 3 fases de la contratación, ¿verdad? Les mencioné, habían 3 fases, actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y ejecución contractual. Entonces, el procedimiento de selección puede estar a cargo de un comité de selección o también puede estar a cargo del órgano encargado de las contrataciones. Vamos a ver más adelante en qué casos puede conducir el procedimiento de selección un comité y en qué otros casos el procedimiento de selección puede ser conducido por el órgano encargado de las contrataciones. ¿Está bien? Ok. En cuanto al expediente de contratación, ¿qué es lo que podemos mencionar del expediente? El expediente de contratación, recuerden que yo les mencioné hace unos minutos que el Plan Anual de Contrataciones incluía toda la contratación y que una vez incluidas todas las contrataciones, se tenía que armar un expediente de contratación por cada objeto que forme parte de este Plan Anual de Contratación.
¿Y qué es el expediente de contratación? Viene a ser el conjunto de documentos que van a formar toda la contratación, ya sea de bienes, servicios, consultorías u obras. Y es el órgano encargado de las contrataciones, el OEC, quien debe entregar al presidente del comité de selección este expediente debidamente aprobado. ¿Para qué? Para que este comité de selección pueda instalarse y además pueda elaborar los documentos del procedimiento de selección y pueda realizar la convocatoria. Cuando digo documentos del procedimiento de selección, me estoy refiriendo a las famosas bases estandarizadas. Entonces, ya sabemos que el expediente de contratación es el conjunto de documentos que justamente van a conformar toda la contratación. Entonces, tendrá que ir desde el requerimiento hasta la conformidad o hasta el pago de esa contratación, todo lo que sucedió desde que se hizo el requerimiento hasta que se concluyó con el pago por la prestación recibida. Todo eso viene a ser el expediente de contratación. Acuérdense que lo que estamos viendo, lo estamos viendo de manera muy amplia, muy general. Luego ya en cada uno de los módulos siguientes o sesiones siguientes vamos a ir desarrollando, por ejemplo, paso por paso, cómo se elabora el plan anual de contrataciones, qué es lo que debe incluir, cuáles son sus plazos, vamos a hablar de los principios, vamos a hablar de los impedimentos, etc. El día de hoy estamos dando una mirada general, justamente denominado el ABC de la contratación pública. Con esto entonces habríamos terminado el tema de las actuaciones preparatorias y estaríamos en condición de poder discernir o poder entrar a trabajar el tema del procedimiento de selección. ¿Qué tipos de procedimiento de selección tenemos? Esos tipos de procedimientos también van a ser materia de una sesión sola para poder desarrollar cada uno de los procedimientos. ¿Cuáles son los procedimientos que tenemos? Tenemos la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, la selección de consultores individuales, la comparación de precios y la subasta inversa electrónica. Adicionalmente a estos 6 métodos de contratación, tenemos el método especial denominado la adquisición de acuerdos marcos, ¿ya? La licitación pública en términos generales, les puedo mencionar que se utiliza para la contratación de bienes y de obras, ¿correcto? De bienes y obras. El procedimiento de concurso público únicamente se convoca para la contratación de servicios en general, servicios de consultoría y para las consultorías de obras. En el caso de las adjudicaciones simplificadas, pueden desarrollarse o convocarse cualquier objeto de contratación, bienes, servicios, consultorías u obras. A través del procedimiento de selección de consultores individuales, como su mismo nombre lo señala, únicamente se puede contratar los servicios de un consultor individual, es decir, de una persona natural. Tenemos también el procedimiento de la comparación de precios y este procedimiento se encuentra limitado o destinado para aquellos bienes y servicios de disponibilidad inmediata, que son fáciles de obtener en el mercado y que no se comercializan o que se comercializan bajo una oferta estándar en el mercado, ¿ya? Esas son algunas de las condiciones que tenemos para la comparación de precios. Y también tenemos como procedimiento de selección a la subasta inversa electrónica. La subasta inversa electrónica es aquella modalidad o procedimiento de selección a través del cual se van a adquirir ciertos bienes y servicios que se encuentran en el listado de bienes comunes, es decir, que tienen una ficha de bien común, ¿ya? Me pregunta su compañero, dice, ¿en la selección de consultores individuales entran los locadores de servicio? No necesariamente. En la selección de consultores individuales entra cualquier consultor que pueda elaborar
alguna consultoría de manera individual. Cuando hablamos de locador de servicio, hablamos de un contrato a través de una modalidad distinta, tal vez a la modalidad de cualquier contratación pública. ¿Me traes un vasito con agua? Pero tráeme un vasito con agua. Disculpen un momentito. Listo, entonces, estos son los procedimientos de selección que encontramos en la norma de contratación. Me preguntan, ¿en qué se diferencia el tipo de... La pregunta es la siguiente, chicos. ¿En qué se diferencia el tipo de contratación de licitación pública y adjudicación simplificada si ambos son para contratar bienes y servicios? Ok, la diferencia no la podemos advertir aquí porque simplemente estamos hablando de manera general. La diferencia básicamente va a radicar en el monto, es decir, en el tope de la contratación. Las adjudicaciones simplificadas, vamos a ver más adelante, que tienen un tope y cuando supere ese tope, que son de 400,000 soles más o menos, que lo vamos a ver más adelante, ya hablamos de una licitación pública. Además de la diferencia en el monto, también encontramos otra diferencia, que es en las etapas, es decir, en los plazos de la convocatoria. Es decir, por ejemplo, en la licitación pública utilizamos 22 días hábiles entre la convocatoria y el registro de participantes. Y en una adjudicación simplificada, estos plazos se reducen a más o menos 8 o 10 días hábiles. Entonces, ese también es una diferencia, los plazos en cada uno de los procedimientos de selección. Y la diferencia con la suma alzada es que la suma alzada es las... A ver, Jordi me pregunta, la suma alzada no tiene que ver directamente con ningún tipo de procedimiento porque no es un procedimiento de selección. La suma alzada en realidad viene a ser una modalidad de contratación. La modalidad de contratación viene a ser un sistema de contratación. El sistema de contratación puede darse por precios unitarios o a suma alzada. ¿A qué se refiere? Que cualquiera de estos procedimientos de selección pueden convocarse a través del sistema de precios unitarios o el sistema de suma alzada. Precios unitarios, cuando la entidad sabe con exactitud, suma alzada, perdón, es cuando la entidad sabe con exactitud qué es lo que quiere, las cantidades y magnitudes de lo que desea, las tiene bien definidas de forma tal que eso es lo que va a contratar y eso es lo que va a pagar. Por eso se denomina a suma alzada. Por ejemplo, se me ocurre decir, yo quiero el servicio de limpieza y yo sé que voy a pagar al año 200,000 soles. Eso es lo que quiero. Entonces, mi procedimiento será a suma alzada. Por el contrario, un procedimiento que esté bajo el sistema de contratación de precios unitarios podría ser el siguiente ejemplo. Yo necesito contratar el suministro de combustible. Yo sé que necesito el combustible, tengo una cantidad proyectada que son 10,000 galones al año, pero en realidad no estoy segura que voy a consumir esa cantidad, porque podría ser que en ese año tenga menos vehículos o menos actividades, o por el contrario, más vehículos y más actividades. Por lo tanto, yo no podría comprar la adquisición del combustible por los 10,000 galones y luego no consumirlo. En ese caso, es mejor sacar el procedimiento a través del sistema de contratación de precios unitarios, de forma tal que el contratista me ofrezca un precio global, pero a su vez me dé a conocer el precio unitario, de forma tal que yo pueda pagarle lo efectivamente consumido. De eso se trata entonces, Jordi, el sistema de contratación de suma alzada o de precios unitarios. No es un procedimiento de selección en sí. Los procedimientos son licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, comparación de precios y subasta inversa electrónica. ¿Tienen alguna duda? Igual, por favor, ya saben, a través del chat. Listo. ¿Qué tipos de procedimientos también de selección hay? Aquí seguimos con más, ¿no? Tenemos también, aparte de los que ya hemos mencionado, licitación, concurso, adjudicación, selección, comparación de precios, subasta inversa, tenemos otras modalidades o tipos de procedimiento denominadas las contrataciones directas.
Estas famosas contrataciones directas son las que en algún momento se conocieron como procedimientos exonerados. ¿Por qué procedimientos exonerados o por qué contrataciones directas? Contrataciones directas porque recuerdan ustedes que yo les hablé que toda contratación tenía 3 etapas. ¿Cuáles eran? Les pregunto, ¿cuáles eran esas 3 etapas de todo procedimiento de selección? De toda compra pública, ¿cuáles son las 3 etapas? Las 3 fases. Díganme, los estoy leyendo. Actuaciones preparatorias. Perfecto. La siguiente, ¿cuál es la siguiente etapa? Procedimiento de selección. Ajá, perfecto. Actuaciones preparatorias, procedimiento de selección. Y la tercera etapa es la ejecución contractual. Muy bien. Esas son entonces las 3 fases. Pero fíjense que en las contrataciones directas, la norma permite que la entidad pública no elabore una de esas 3 etapas. ¿Y cuál etapa creen que es? Es la etapa del procedimiento de selección, porque en una contratación directa no existe la etapa del procedimiento de selección porque es la entidad quien va a elegir directamente con quién contratar. Entonces, solamente nos quedamos con la etapa de actuaciones preparatorias y la etapa de ejecución contractual. Por eso se denomina contrataciones directas. ¿No está bien? Bajo ciertas causales. ¿Me puedes traer un vaso con agua, por favor? Un vaso con agua. Con las diversas causales. Estas contrataciones directas solamente pueden desarrollarse bajo ciertos supuestos que establece textualmente la norma, como por ejemplo, ante situaciones de emergencia, desabastecimiento inminente, adquisición o alquiler de locales, etc. ¿Está bien? Eso también lo vamos a conversar en su momento. Luego tenemos también las famosas compras corporativas. Dentro de estas compras corporativas encontramos las compras corporativas facultativas y las compras corporativas obligatorias. Estas compras en realidad son una buena mecánica para poder contratar de manera eficiente, pero sin embargo son muy poco utilizadas por las entidades públicas. ¿En qué consiste estas compras corporativas? Consiste en que las entidades tienen la facultad de poder consolidar o de poder unirse. Vamos a imaginar 10 entidades públicas que deseen contratar determinado bien, por ejemplo, deseen comprar medicina, ¿ok? Entonces, estas 10 entidades públicas que tienen sus mismos requerimientos porque es la misma medicina la que van a comprar, pueden unirse y pueden hacer una compra corporativa, designar a una sola entidad que sea la encargada de realizar la contratación y las otras simplemente serán, entre comillas, como áreas usuarias, de forma tal que no se desarrollen 10 procedimientos de selección, sino un único procedimiento de selección donde la entidad encargada escoja al proveedor con el que se firmará el contrato y esta a su vez informe a cada una de las entidades. Así funcionan las compras corporativas. Existen las compras corporativas, como les mencioné, las facultativas, que son a elección de las entidades, y las obligatorias, que son ordenadas a través de una resolución especial, un decreto. Tenemos también, dentro de los tipos de procedimiento de selección, tenemos a las famosas compras a través de los catálogos electrónicos de acuerdo marco. Estas compras se realizan, en realidad, todo a través de la plataforma que maneja Perú Compras y también la plataforma del SEACE. Estos catálogos electrónicos permiten elegir de manera previa a los proveedores que se encargarán de justamente vender o de proveer de aquellos bienes o servicios que se encuentren dentro de este catálogo. Un ejemplo muy común es el tema de los bienes de útiles de oficina o útiles de escritorio. Sabemos que todos estos bienes se deben comprar a través de la modalidad de acuerdo marco.
Allí ya no se realiza tampoco un procedimiento de selección como tal cual, no se realiza una convocatoria en el SEACE, sino que simplemente la entidad ingresa a la plataforma, escoge los productos, solicita las cotizaciones y en las cotizaciones la entidad se quedará con la cotización de menor valor. ¿Está bien? Me pregunta su compañero, ¿puedo buscar aquí a los proveedores de archivos móviles? ¿Cómo así, ¿dónde puedes ubicarlos? ¿En el acuerdo marco? Donde uno puede ubicar a los proveedores, todos los proveedores tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. Ojalá que en alguna de las sesiones, tal vez para la última, yo les pueda enseñar, por ejemplo, algunas opciones en donde nosotros podemos hacer algunas búsquedas por procedimiento o también podemos hacer búsquedas por proveedores, etcétera, ¿ya? Para poder aprender el manejo del SEACE. En la contratación directa no hay montos, Jorge. En el monto, la contratación directa no hay monto, al contrario, o sea, a partir de las 8 UITs para arriba están las contrataciones directas. No confundamos estas contrataciones directas, por si acaso, con aquellas contrataciones que se encuentran fuera del alcance de la normativa de contratación, porque suele suceder de que las personas confunden a la contratación directa, que es como yo les he explicado, con las contrataciones menores a 8 UITs. Las contrataciones menores a 8 UITs no son contrataciones, no son un procedimiento de selección, son compras que están fuera del ámbito de aplicación de la ley de contrataciones. Cuando yo me refiero a estas contrataciones directas, me refiero a montos superiores a 8 UITs hacia arriba. No hay límites para las contrataciones directas. ¿Está bien? Que quede claro esta situación. Adicionalmente, en este nuevo cambio normativo que está vigente a partir del mes de febrero de este año, febrero-marzo de este año, tenemos un nuevo procedimiento de selección denominado se denomina así, concurso de proyectos arquitectónicos, ¿ya? En realidad he visto muy pocos en la plataforma del SEACE, pero la idea es que los proveedores concursen justamente por algún proyecto arquitectónico, es decir, que ofrezcan alguna mejora arquitectónica a un procedimiento que la entidad desee convocar. Lo vamos a ir también viendo en el desarrollo de las sesiones siguientes. Esto vamos a conocerlo también de manera general, porque como les he mencionado, también lo vamos a ver ya más adelante. Por ejemplo, las licitaciones públicas y los concursos públicos, en todos los procedimientos vamos a ver que se van a realizar una convocatoria, que se va a realizar el registro de participantes, la presentación de consultas, observaciones, integración de bases, etcétera, que van a ser mecanismos de los cuales vamos a hablar ya en cada una de las sesiones. Ya por el momento vamos a pasarnos estas diapositivas, porque en estas diapositivas ya nos explican cómo es el procedimiento de cada una de las contrataciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí vamos a mencionar el tema de los concursos de proyectos arquitectónicos, que este procedimiento de selección se va a utilizar para la contratación de consultorías de obras, para poder elaborar el expediente técnico de obras urbanas, edificaciones y afines, mediante el cual se va a evaluar la propuesta arquitectónica y además se va a designar un comité de selección. Para la evaluación de estas propuestas arquitectónicas se debe designar o contratar además un jurado independiente compuesto por 3 miembros que deben ser arquitectos de reconocida trayectoria y experiencia profesional. Así es que los arquitectos van a tener aquí chamba, pues, ¿no? Porque van a tener que designar justamente este jurado independiente para poder calificar a estos proyectos arquitectónicos. Ahora, como estamos viendo de manera general toda la vista de la contratación pública, estamos, digamos, ya en la fase en la que hemos hablado de las actuaciones preparatorias, estamos hablando de los métodos de selección, de los procedimientos de selección, y es necesario también hablar de lo siguiente. ¿Qué pasa si durante la fase de selección
surge alguna discrepancia entre el postor y la entidad. Es decir, la entidad le ha otorgado la buena prueba al postor A, sin embargo, el postor B cree que ha sido injustamente descalificado y es él quien debería haber ganado la buena prueba. Ante eso, lo que corresponde es que el contratista o el proveedor que ha sentido o que se ha sentido perjudicado con la decisión de la entidad interponga un recurso de apelación. Este recurso de apelación puede ser interpuesto ante la misma entidad o ante el Tribunal de Contrataciones. ¿Y de qué depende? Va a depender del valor referencial o del valor estimado. En los procedimientos de selección cuyo valor estimado o valor referencial sea igual o menor a las 50 UITs, el recurso de apelación debe ser presentado ante la entidad convocante y además es conocido y resuelto por su titular. ¿Está bien? Entonces, cuando es igual o menor, es conocido por la entidad, pero cuando es mayor a 50 UITs, será conocido por el Tribunal de Contrataciones del Estado. ¿Ya? En cuanto a lo siguiente, luego de otorgada la buena pro, ¿a través de qué documento se formaliza la contratación? Ya hemos hablado entonces también del recurso de apelación, que va a ser resuelto por el titular de la entidad o por el Tribunal de Contrataciones. Luego tenemos que una vez consentida la buena pro o declarada administrativamente firme, surgirá la obligación entre las partes de suscribir un contrato. Entonces, ¿cómo se formaliza la contratación? La contratación se va a formalizar a través de la suscripción de un contrato. ¿Está bien? Este contrato será el contrato denominado de la administración pública, que va a ser el acuerdo de dos partes para poder crear, regular o extinguir una relación jurídica patrimonial en la que por lo menos una de las partes va a ser necesariamente la administración pública. Ese es el contrato a través del cual se va a formalizar la contratación. Una vez suscrito el contrato, vamos a ver que iniciaremos la etapa de ejecución contractual. En la etapa de ejecución contractual, como ya les he mencionado, tenemos que esta fase de la contratación, las partes cumplen las prestaciones a las que se han comprometido. Es decir, el postor o el contratista que ha suscrito el contrato deberá ejecutar la obra, o deberá suministrar los bienes, o deberá prestar los servicios, y por su parte, la entidad pública se comprometerá y deberá ejecutar en cumplir sus obligaciones, que en este caso viene a ser la de efectuar el pago. Como es un contrato, ambas partes tienen obligaciones. El contratista de cumplir con lo que se ofreció y la entidad de poder pagar por esa prestación recibida. En cuanto a la solución de controversias en la fase de ejecución contractual, respecto de ello debo mencionarles que ya en la ejecución contractual puede darse el caso entre que el contratista y la entidad no se pongan de acuerdo ante ciertas circunstancias, es decir, que existan controversias sobre la interpretación, ejecución, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato. Por ejemplo, yo podría decir, de acuerdo a esta cláusula de las especificaciones técnicas, yo te debo aplicar esta penalidad. Y el contratista me dirá, no, no me puedes aplicar esa penalidad porque lo estás interpretando de una manera incorrecta. Esa controversia entre que la entidad quiere aplicar una penalidad y el contratista no está de acuerdo con la aplicación de la penalidad, debe resolverse a través de la conciliación o el arbitraje. En este caso, también la norma de contrataciones ha señalado, por ejemplo, que otro medio de solución de controversias para el caso de obras será la Junta de Resolución de Disputas, pero solamente está referida a ciertas contrataciones de obras. Con esto, nosotros habríamos hablado de manera general el mapa conceptual de todo lo que vamos a desarrollar a lo largo de este módulo. De este módulo.
En cada una de las sesiones, a partir de la siguiente clase, que será el día viernes, vamos a ir desarrollando cada una de estas actuaciones que les he mencionado hasta que lleguemos a la solución de controversias y tratemos, por ejemplo, de la conciliación, del arbitraje, de la junta de resolución de disputas. Antes de dar por concluida esta primera sesión, es muy importante hablarles de un tema neurálgico y central en la contratación pública, el tema de la integridad y la ética en las contrataciones. Los actos de corrupción no son solo motivo de una reflexión personal e interna, también debe existir en realidad un marco legal que las identifique y las penaliza. O sea, debemos, nosotros que vamos a ser funcionarios públicos, estar muy conscientes de cuál es ese marco legal que identifica las responsabilidades por estos actos posibles de corrupción, ¿no? Para poder realmente identificar y saber cuáles son las responsabilidades. Por ejemplo, tenemos que, en este caso hay algunos ejemplos que se les ha puesto en el material de esta persona que es inhabilitado 5 años u ordenado su pena privativa de la libertad por 5 años por colusión desleal y además inhabilitado para ejercer el cargo y además también la suma de 26 millones de reparación civil por haberse coludido con una empresa para convertir a la avenida Saucet en una vía expresa, declarado en emergencia la red vial del Callao y luego convocó el concurso público para favorecer a parientes. Este caso es un caso real, muy conocido por ustedes, muy conocido por la prensa, lo publicitó, y miren ustedes cuáles fueron las consecuencias justamente de su accionar. 5 años de pena privativa de la libertad. ¿Cuáles son los principales delitos por corrupción? Tenemos los delitos de peculado, colusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, la malversación, el cohecho activo, el cohecho pasivo y la concusión. Estos son delitos tipificados penalmente y que tienen penas privativas de la libertad y que se estarían en todo caso haciendo acreedor a aquellos funcionarios que cometan estos delitos y que está bastante ligado con el tema de la contratación pública. Ahora es necesario también conocer quiénes son los principales afectados por una contratación pública mal realizada. Si una contratación pública se realiza de manera errónea, de manera equivocada, de manera ineficiente, los principales afectados de la contratación pública mal realizada es la ciudadanía en general, es la población en general que va a quedar desabastecida o que no va a beneficiarse de la contratación pública. ¿Cuáles son las consecuencias, además de una contratación pública mal realizada? El desorden, el descontento en la ciudadanía, que los ciudadanos de a pie no se sientan conformes con la gestión de sus autoridades. Esas son las consecuencias de una contratación pública mal realizada. Y para poder ya culminar con esta primera sesión, voy a entrar a... quisiera que me indiquen si es que pueden verificar, porque deseo entrar a la plataforma del SEACE. Vamos a entrar a la plataforma del SEACE. Okay. Vamos a buscarlo acá y la siguiente clase yo les enseño a ver cómo ingresamos. Quisiera ver si es que visualizan. A ver, ¿pueden visualizarme los topes? Hola. A ver, chicos, creo que perdimos. Ok. Ya, no se preocupen, creo que no se puede compartir la imagen. Para la siguiente sesión yo les voy a indicar cómo podemos ingresar en la plataforma del SEACE. A ver, déjenme ver si es que puedo compartirla. Déjenme un segundito, por favor, para ver si podemos compartirla.
A ver. Victoria, ¿se ve tu imagen completa? Creo que debes reducir solo tu imagen y ahí se puede ver ya las diapositivas. Ahí ya lo estamos viendo. Sí, correcto. Para poder visualizar. ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? Ahora Sí, sí correcto. se ve, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. perfecto. Entonces, entramos, esta es la plataforma solo para conocerla, estamos en la primera clase. Esta es la página web del OCE, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, donde podemos encontrar numerosa y abundante información que va a ser de utilidad para la contratación del Estado. Por ejemplo, déjenme enseñarles que en la parte superior izquierda, donde encontramos legislación y documento, si nosotros le hacemos clic allí y vamos a la parte de documentos normativos, directivas y bases, y le damos clic en vigentes, vamos a encontrar una serie de directivas y documentos normativos que se encuentran vigentes. Por ejemplo, vamos a encontrar todas las bases estandarizadas que existen para la contratación de bienes, suministro de bienes, de obras, servicios, etc. Todos estos documentos son documentos aprobados y autorizados por el OCE y de uso obligatorio para todos los procedimientos de selección. A continuación, vamos a encontrar las diferentes directivas. Por ejemplo, encontramos en la parte inferior las directivas relacionadas con la subasta inversa. Es la directiva número 06 del 2019, donde regula todo el procedimiento de la subasta inversa. Tenemos también directivas en cuanto a la plataforma del SEACE, cómo se aplica el registro de información en el SEACE, etc. Como ustedes verán, si es que pueden visualizar mi máquina y si pueden luego visualizarlos ustedes mismos, vamos a encontrar directivas en relación al resumen ejecutivo, etc. Este es el material, digamos, que yo voy a necesitar que ustedes tengan en cuenta y que va a ser de utilidad para el cumplimiento de sus funciones. Aquí vamos a encontrar las respuestas a todas nuestras inquietudes. Tenemos las directivas en relación al Registro Nacional de Proveedores, que están aquí. También tenemos las directivas en cuanto a la selección y la ejecución contractual. Por ejemplo, las acciones de supervisión a pedido de parte, las emisiones de pronunciamiento, la participación de proveedores en consorcios. Mira, acá son todas estas directivas que nos van a ser de utilidad. Y en cuanto a los topes, voy a regresar, si es que sí se puede visualizar esta pantalla, en la parte, cuando le haga clic aquí en OCE, vamos a entrar a la mano derecha, debe estar donde dice SEACE, ¿correcto? Ingresamos a la plataforma del SEACE y en esta plataforma del SEACE vamos a encontrar cuáles son los topes de los procedimientos de selección. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, en documentos y publicaciones. En estos documentos y publicaciones vamos a encontrar el tema de toda la información. ¿Ok? Ahora voy a ver qué me dice su compañero. Me dice su compañero una consulta. Cuando tenemos contrato por medio de subasta inversa, ¿se puede cancelar contratos? Gildemaro, te agradecería que seas más preciso en tu consulta para poder absolvértela. Dices, cuando tenemos contrato por medio de subasta inversa, ¿a qué te refieres con cancelar? La cancelación se puede realizar de un procedimiento de la contratación hasta antes de otorgar la buena pro. Una vez que se otorgó la buena pro, ya no puedes cancelar un proceso. Lo que podrías hacer es dejar de suscribir un contrato, o una vez suscrito, lo que puedes hacer es resolver el contrato, pero para ello hay ciertas causales. Por eso te agradecería que me indiques específicamente el tenor de tu consulta para poder absolvértela de manera idónea. ¿Ya?
Entonces, por aquí encontramos el tema de, fíjense ustedes, estamos ya en la plataforma del SEACE y por aquí encontramos el tema de los topes también. Ya vamos a buscar por aquí los topes del procedimiento de selección. A ver un ratito porque esta baja, no baja. Ok, entonces, chicos, desearía saber si tienen alguna otra consulta para poder absolvérsela. De lo contrario, ya nos despediríamos para poder ubicarnos la siguiente sesión. Me consulta aquí, dice, yo trabajo en un hospital y tenemos sobre de stock. Ok. Entiendo, Gildemar. Lo que tú me dices es que ustedes tienen abastecimiento, pero sin embargo tienen otro proceso y digamos que ya tienen mucho stock de los productos y lo que quieren es solucionarlo. Bueno, en ese caso lo que yo les podría sugerir es que tal vez realicen alguna adenda al contrato, alguna modificación al contrato, de forma tal que las entregas podrían ser más espaciadas. Quizá la gestión anterior no coordinó correctamente el tema del suministro y se sobreestoqueó de algunos productos. Tal vez esa podría ser tu situación. En ese caso, la recomendación sería de que coordinen exactamente con sus áreas para verificar este tema del stock y puedan solucionarlo de la mejor manera con su proveedor o con su contratista a través de alguna modificación del contrato. Porque recuerda que si tú como entidad resuelves un contrato de manera incorrecta, te puedes hacer acreedor de alguna indemnización por los daños y perjuicios que le generes al contratista. Porque la ley de contrataciones señala que el contrato se puede resolver solamente por ciertas causas sobrevinientes al contrato que no les sean imputables a las partes, y en este caso las partes también podrían ponerse de acuerdo para resolver el contrato. Tal vez si tú le explicas a tu contratista que ya no necesitas el bien, etcétera, te pueda resolver ese contrato, pero no podrías hacerlo de manera unilateral porque es muy probable que el contratista te demande ante un tribunal arbitral por alguna indemnización por los daños y perjuicios irrogados. ¿Ya? Bueno, chicos, espero entonces en esta primera sesión haberlos ingresado al tema de la contratación pública, haberles dado a través de este material del ABC de la contratación pública una visión general de toda la contratación, que es lo que vamos a ir desarrollando en cada una de las sesiones. La siguiente clase, en la siguiente sesión, el día viernes, estaremos conversando ya respecto del plan anual de contrataciones y en este caso los principios que rigen la contratación pública. ¿Sí? Listo, chicos, yo también me voy muy agradecida con ustedes porque realmente me gusta que participen a través del chat porque eso me hace saber que están pendientes de la exposición que se está dando, entonces así le sacamos provecho a esta sesión virtual que la hacemos en tiempo real con ustedes. Listo, chicos, buenas noches, hasta el día viernes. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos, Joana. Buenas noches. Buenas noches. Descansa. Hasta luego.